Buenas tardes. Dios me los bendiga, mis hermanos, en este día una vez más. Martes, ni te cases ni te embarques, pero una vez más estamos en este martes empezando la enseñanza un poquito más temprano por el frío que está haciendo. Y yo sé que de todas maneras habrá hermanos y hermanas y amigos y amigas que estarán mirando el mensaje después. Pero ahorita por lo pronto le doy gracias a Dios por permitirme un día más de llegar a este momento, a este lugar que nos ha guardado con vida. Todavía tenemos vida y podemos adorar y glorificar el nombre del Señor, dándole toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, y agradeciendo cada momento de nuestra vida que nos permite tener vida, que Él nos permite adorarle, bendecirle, glorificarle y reconocer que es Él el que ha hecho todas las cosas en este mundo, y que Él murió en la cruz del Calvario para que tú y yo tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia. Y para todo aquel que no le conoce también, por Él murió. Por eso dice la palabra del Señor en San Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuán grande es el amor del Señor, de que aún en este mundo lleno de pecado, lleno de maldad, para donde nos movemos, para donde vayamos, miramos pecado, miramos maldad, pero el Señor todavía ama a este mundo, y todavía le ama a este mundo porque verdaderamente Él entregó en la cruz del Calvario a su Hijo Jesucristo para que viniera a hacer su trabajo aquí a la tierra, para que viniera a ofrecer la salvación y la vida eterna a todos y a cada uno de aquellos que le conocimos, y de los que no le han conocido también. Él da la oportunidad para que le conozcamos. Aquel día cuando lo crucificaron, al tercer día Él resucitó. Y lo hermoso de todo esto es de que Él resucitó de entre los muertos. Si Él no se haya levantado de entre los muertos, si Él no haya resucitado, déjame decirle, hermano, amigo, no hubiera una forma de nosotros seguir a alguien que nunca dio señales de vida después de que Él mismo había dicho que lo iban a crucificar, lo iban a hacer pedazos, lo iban a matar, pero que al tercer día iba a levantarse de entre los muertos, que iba a resucitar. Si eso haya quedado en el anonimato, nosotros no le serviríamos, nosotros no le seguiríamos. Pero la palabra del Señor nos enseña que al tercer día Él resucitó. Y porque Él resucitó, nosotros también, si nos vamos antes de que Él venga a levantar a su iglesia, también vamos a resucitar. Así como Él lo ha prometido, así como Él resucitó de entre los muertos, todo aquel que crea y confíe en Él también será resucitado en aquel día. Pero para eso necesitamos darle la oportunidad al Espíritu Santo de Dios. Para eso démosle la oportunidad al Señor de entrar a nuestro corazón, de cambiar nuestra mente, de cambiar nuestro ser, y dejarle que Él haga como Él quiera hacer en nuestra vida, y que podamos nosotros reconocer que sin Él no podemos caminar, sin Él no podemos hacer nada. Por eso que en esta tarde el Señor en su misericordia nos ha permitido estar de pie otra vez más y venir y tomar asiento en este lugar para compartir la palabra del Señor. Y hoy compartiré algo hermoso, algo bello, algo que afirma nuestra fe, algo que nuestra fe le afirma, le asegura, porque nosotros sabemos que los días son malos. Y los días postreros, dice la palabra del Señor, que serían malos, que aún aquellos que conocen al Señor, si el Señor se tardara en su regreso, es posible que también podrían ser perdidos, se podían perder, dejarían de creer como creemos, dejarían de servir al Dios vivo y verdadero como le servimos hasta el día de hoy. Por eso que en esta tarde el Señor me los bendiga, a mis hermanos, a mis amigos y a todo aquel que estará mirando este mensaje tarde o temprano. Sé que en esta hora he empezado como una media hora antes para empezar el mensaje, pero igual sé que también en unos momentos habrá compañeros, habrá hermanos, amigos que me estarán acompañando y estarán escuchando la palabra del Señor, porque ese es el propósito de predicar la palabra del Señor, predicar lo que ahí está escrito, porque mi Señor Jesucristo, déjame decirte que Él no vino a hacer iglesias grandes y hermosas, iglesias de cristal, iglesias de oro, iglesias de plata. No. Él vino a salvar lo que se había perdido. Él vino a salvarnos a nosotros como pecadores, como personas que no teníamos oportunidad de un día acercarnos al trono de Dios con toda libertad y decirle: te amo, Señor Jesucristo, perdona mis pecados, perdona mis maldades.
Pero hoy nosotros tenemos la oportunidad de acercarnos al Señor y decirle: te amo, Señor. Perdóname, Señor. Recíbeme, Señor. Yo te recibo en mi corazón, pero también tú recíbeme así como soy, Señor. Pero recíbeme, pero para que me cambies, Señor. Para que hagas algo nuevo en mi vida. Por eso que en esta tarde bendigo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y le doy gracias por la lluvia que ha caído, por las bendiciones que han caído del cielo. Y también por su palabra. Que su palabra nos llevará y nos dará gozo, nos dará alegría. Como todos los martes cuando nos reunimos para alabar y bendecir el nombre del Señor, hay gozo y hay alegría. Sé que en tu vida hay gozo y alegría como hay en la mía. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que todo aquel que ama a Dios, la palabra de Dios se escucha. La palabra de Dios le agrada. Y sé que tú amas a Dios y sé que la palabra te agrada. Por lo tanto, en esta tarde nos deleitaremos, nos gozaremos y le pediremos al Espíritu Santo: si alguno estuviese enfermo en esta hora, por favor que ponga su mano en la parte enferma para que sea sanado. Así como la palabra del Señor dice que nosotros recibiríamos poder y oraríamos por los enfermos y los enfermos sanarían. Por eso que en esta tarde, si alguno está al alcance de mi voz y tiene alguna enfermedad, tiene algún problema, tiene algún tumor, tiene algún quiste, séquese de raíz todo quiste, todo tumor, todo problema en el nombre poderoso de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque en el poder de Cristo Jesús hay fuerza, hay vida y hay sanidad. En el nombre precioso de Cristo Jesús nos deleitaremos, miraremos la gloria de Dios, miraremos la sanidad de Dios en aquellas personas que necesitan ser sanas. Pero para eso habrá lugar en tu corazón para el Señor Jesucristo. Para ello habrá un espacio hermoso en tu corazón, en tu vida, dejando que venga el Señor Jesucristo a tu vida, reconociendo que Él se levantó de entre los muertos y que está vivo. Y como Él está vivo en esta tarde, Él puede sanarte. Porque así como vamos a estudiar la palabra, como vamos a leer la palabra, nos enseña que el Señor les dio mandamiento a los discípulos. A los 11 discípulos les dio mandamientos de que fueran y predicaran la palabra, que sanaran a los enfermos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y por eso en esta tarde, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, hemos de estar haciendo lo mismo para si hay algún enfermo pueda ser sanado en esta hora. Bendito sea el nombre precioso del Señor Jesucristo. Me gozo, me deleito, alabando y glorificando su nombre. Padre, venimos delante de tu presencia para ponernos en tus manos. Espíritu Santo, toma control de mi alma, de mi cuerpo, de mis labios, de todo mi ser, de mis pensamientos. Que sea tu palabra fluyendo en esta hora, mi Señor. Que tu palabra fluya, Señor. El enfermo sea sanado, Señor. Y el que está alegre, regálale un cántico para que te adore, para que te bendiga, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, declaro que en este día tu misericordia hasta el día de hoy ha estado con nosotros y continuará con aquellos que escuchen esta predicación, Señor. Esta enseñanza que viene directamente de tu palabra, Señor. Porque el propósito tuyo venir a la tierra no fue para que hiciéramos iglesias grandes, para que tuviéramos miles de personas, sino para que predicáramos tu palabra. Y tú nos has salvado con el propósito de que llevemos la palabra, de que tu palabra fluya en nuestros corazones, en nuestros labios, para que la gente te conozca, para que el enfermo sea sanado, para que el triste sea alegrado, mi Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, todo lo pongo bajo tu control y en tus manos, sabiendo que en este día te moverás de una manera hermosa, de una manera especial. Quizá hay personas que vienen corriendo, Señor, que deseando escuchar tu palabra. Quizá algunos andan trabajando, Señor, en el campo y estarán deseando escuchar tu palabra. Bendícelos, Señor. Ponles paz, ponles gozo, ponles alegría en sus corazones y que tu palabra, Señor, penetre sus corazones, Señor, y vaya a lo más profundo. Al enfermo sea sanado en el nombre precioso de mi Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. La enseñanza del día de hoy tiene como nombre la resurrección. ¿La resurrección de quién? Del único que ha resucitado y ya nunca más ha vuelto a morir. El Cristo hermoso de la gloria,
Y dice así la palabra del Señor en esta hora. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron aceite, compraron especies aromáticas para ir a ungir al Señor Jesucristo. Ese era el propósito de que ellas compraron ungüentos, compraron algo aromático, porque el día de reposo había pasado y el Señor Jesucristo ya lo habían enterrado, ya lo habían puesto en la tumba, y ellas querían ir a ungir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, porque ellas creían en llevar ese perfume hermoso al cuerpo de mi Señor Jesucristo después de 3 días. Después, cuando un muerto empieza a oler, cuando un muerto empieza a descomponerse, ellos compraron los aceites aromáticos, los perjúmenes, para llevarle al cuerpo de mi Señor Jesucristo, creyendo que Él estaba en esa tumba. Pero déjeme decirle que en esa tumba no se encontró mi Señor Jesucristo. ¿Por qué? Vamos a mirar por qué. Dice el versículo 2: y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Dice, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? ¿Quién podrá remover esa piedra con la que taparon la entrada para que nadie pudiera mover esa piedra de esa entrada? ¿Por qué? Porque cuando enterraron al Señor Jesucristo, lo pusieron en la tumba de José de Arimatea, y había una piedra muy gruesa, muy redonda, muy grande, donde la pusieron y taparon la entrada para que no fuera a salirse o nadie se fuera a robar el cuerpo de mi Señor Jesucristo, porque ellos creían que si los apóstoles robaban el cuerpo del Señor Jesucristo, luego después iban a decir de que había resucitado, y ellos no querían que fuera a suceder eso. Por eso pusieron una tremenda piedra demasiado grande. Entonces, mientras que María y María Magdalena y la otra María iban pensando: llevamos los aceites aromáticos, llevamos lo que necesitamos, pero no hemos traído a nadie para que nos abra la tumba para poder ungir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Ellas se encontraban en un dilema, en un problema de cómo lo iban a hacer. No pensaron ellas en el principio, cuando salieron a hacer esto, de que iba a haber necesidad de que les abrieran la tumba. Pero ¿qué fue lo que sucedió más adelante? Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando vieron removida la piedra, que era muy grande. Cuando ellas ya miraron la piedra removida, porque era una piedra demasiado grande, muy grande esta piedra, y ellas ya la miraron removida. Dice el versículo 5: y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Miraron un joven sentado al lado derecho de donde estaba la tumba de mi Señor Jesucristo, y al ellas mirar a ese joven con ropas blancas resplandecientes sentados, ellos dijeron: visión estamos viendo. Ellos se espantaron y tuvieron miedo. ¿Por qué tuvieron miedo? Porque ellos primeramente miraron que la piedra ya estaba removida, que no había forma de que una sola persona la pudiera remover. Pero al mirar a este joven vestido de blanco, con ropas blancas resplandecientes, de seguro que ellas pensaron que era un ángel que había tenido el poder para poder mover aquella piedra, porque no era fácil de que nadie moviera esa piedra, 1 o 2 personas. Te necesitaban más personas para remover aquella piedra. Entonces, mas él les dijo: no os asustéis. ¿Buscáis a Jesús Nazareno? El que fue crucificado ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Él no está aquí, ha resucitado. Miren,
El lugar donde le pusieron ya no está ya no está en el lugar. Él resucitó. Entonces ellas se espantaron todavía más, aunque habían oído a nuestro maestro, al Señor Jesucristo, lo habían oído de que decía de que iba al tercer día iba a resucitar. Lo que pasa es que mucha gente, como los días de hoy, les predica uno la palabra y les dice que el Señor puede sanar, que el Señor puede hacer milagros, que el Señor puede hacer maravillas, y no les es capaz creer. A ellas también el Señor Jesucristo les advirtió y les dijo que Él iba a resucitar, pero ellos no lo creyeron. ¿Y por qué no lo creyeron? Por falta de incredulidad, o por incrédulos más bien dicho. No creyeron que mi Señor Jesucristo iba a resucitar. Y cuando miraron a este ángel se espantaron. Y el ángel les dijo: no tengan miedo, Él ha resucitado. Por eso te digo a ti que me escuchas o que me vas a escuchar, el que Él resucitó para nosotros es lo más importante que hay sobre esta enseñanza, sobre la palabra del Señor, de que si Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar un día y nosotros nos encontraremos con Él, porque Él está vivo. Él resucitó, y resucitar quiere decir que Él está vivo. Él ya jamás la muerte le hará daño, jamás volverá a morir, porque Él está vivo. Él resucitó a Lázaro. Lázaro fue levantado de la tumba en una ocasión. María y Marta enviaron por Él a donde Él andaba predicando, y mientras que Él andaba predicando allá, les mandaron decir: ven, porque al que amas está muy enfermo, puede morir. Y dice la Biblia que Él se quedó otros días más todavía predicando donde andaba. ¿Por qué? Porque Él tenía el poder de levantar a Lázaro de los muertos. Y cuando vino, le dijo: Lázaro, ven fuera. Y ella dice: Señor, tiene 3-4 días de muerto. No le importó. Lázaro obedeció y salió fuera. Lázaro resucitó. Pero déjame decirte, Lázaro volvió a morir. Pero mi Señor Jesucristo, después que resucitó, jamás ha muerto ni jamás va a morir. Él está vivo y vive por la eternidad. Por eso es el Dios al que servimos. Por eso es el Dios al que amamos. Por eso a este Dios nosotros le alabamos, le glorificamos, le bendecimos, porque Él es real y verdadero. Por eso es de que nosotros nos guiamos por Él, porque Él está vivo. Nosotros no podemos servir a un muerto, porque un muerto no tiene poder ni autoridad. Un muerto, si no lo caminas para un lado, si no lo mueves para un lado, para otro, Él no se mueve. Pero mi Señor Jesucristo, dice la palabra, que Él se puso de pie y anduvo de pie. Aleluya. Gloria al nombre precioso de mi Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre. Dice el siguiente versículo: pero id, decid a sus discípulos. ¿Quién le está diciendo? El ángel le está diciendo: pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que Él va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis. Ahí en Galilea le veréis, como os dijo. Así como lo dijo el Señor, en Galilea tendrán el poder de mirarlo. Podrán mirarlo en Galilea. Vayan, díganle a los discípulos. Vayan, díganle a Pedro. Como diciendo: vayan, búsquenlos y díganle que ha resucitado, que no está allá en la tumba, que ya va de camino hacia Galilea y que allá los va a encontrar, allá los va a mirar. Vaya y dígale, avísenle, porque Él ya va en camino para allá. Por eso es al Dios que servimos, porque Él resucitó de entre los muertos. Y dice el siguiente versículo, el 8: y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Ellas iban corriendo, ellas iban asustadísimas. ¿Por qué? Porque habían mirado al ángel y habían mirado que el cuerpo de mi Señor Jesucristo había desaparecido, de acuerdo a lo que la palabra del Señor enseña, de que mi Señor Jesucristo iba a resucitar el tercer día. Y así como ellas miraron la tumba y miraron este ángel sentado a la derecha de la tumba y diciéndoles: no tengan miedo, no teman. ¿Por qué les decía que no tuvieran miedo? Porque ellas estaban buscando a Jesucristo el resucitado. Dice: ustedes están buscando a Cristo el crucificado.
Sí, pues ya ha resucitado. Va en camino a Galilea. No tengan miedo. Vayan y díganle a sus hermanos, a Pedro, a los apóstoles, díganles que Él ya va delante de ustedes. Va delante de ustedes. Vayan a Galilea y ahí lo van a encontrar. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo por su palabra, porque su palabra es buena, porque su palabra es real y verdadera. Y es una palabra que nos asegura que aquel que estamos sirviendo, le estamos sirviendo en espíritu y en verdad. Y le estamos sirviendo porque Él está vivo, porque Él resucitó. Y como Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Gloria al nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Dice el versículo 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. ¿A quién se le apareció primero? A María Magdalena, la que estaba endemoniada, que tenía 7 demonios. Y dice la palabra, a quien el Señor le había echado 7 demonios fuera. Déjeme decirle que muchas de las veces la gente, cuando tú le dices, Dios me ha hablado, pero a ti, tan pecador, tan mentiroso, tan esto, tan aquello, tan pecador, ¿cómo es que Dios te ha hablado? María Magdalena era una mujer que tenía 7 demonios, quizá de adulterio, quizá de fornicación, de robo. No sé de cuáles demonios le sacó mi Señor Jesucristo, pero dice que 7 demonios le sacó a esta María, y a ella le escogió para aparecérsele primero a ella. ¿Por qué no a Pedro? ¿Por qué no a Juan? ¿Por qué no a Mateo? ¿Por qué no a ninguno de ellos? Primero se le apareció a ella, para que usted y yo sepamos que aunque somos pecadores, Él tiene misericordia de nosotros los pecadores, y que si Él tiene a bien hablarnos por medio de su palabra o hablarnos por su voz, Él tiene el poder y la autoridad para hacerlo, porque así como le habló a María Magdalena, a usted y a mí nos puede hablar. ¿Por qué? Porque aunque hace 2000 años o más, Él está vivo, Él no está muerto, Él está a la diestra del Padre. Él nos puede hablar en cualquier momento. Él nos ha llamado a predicar su palabra. Él nos ha tomado del rebaño para que usted y yo llevemos la enseñanza de la palabra. Déjeme decirle que si yo le preguntara, ¿por qué el Señor te ha salvado? Quizá usted diría, bueno, para ir al cielo. Déjame decirte que si Dios te haya salvado solamente para ir al cielo, ahí en el momento cuando fuiste bautizado o bautizada, te haya ahogado y te haya llevado para el cielo. Pero déjame decirte que si Dios permite que todavía estés vivo y viva hasta el día de hoy, y yo también, es para compartir la palabra de Dios, es para llevar el evangelio, para que la gente venga al conocimiento y ni siquiera uno solo se pierda. Ese es el propósito de nuestro Dios, que Él ama al mundo. Según Juan 3:16 dice, de tal manera mi Señor Jesucristo, mi Dios, ha amado al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el propósito de Dios, de cada uno de nosotros, de predicar la palabra, de salvarnos. Déjame decirte que un día Dios te va a salvar a ti, y el propósito de Él no solamente es llevarte al cielo, sino que compartas el evangelio con tus padres, con tu madre, con tus hermanos, con tus amigos y con todos aquellos que sientes, aunque sea un poquito de lástima, un poquito de misericordia, para que ellos se arrepientan y vengan al conocimiento de la palabra de Dios y puedan ser salvos a la vida eterna. Que ellos puedan ser escogidos, así como tú y yo, para ir a la vida eterna. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Perdón. Continuando con el siguiente versículo que dice el 10. Mi alma alaba al Señor. Dice, y sacó 7 demonios. 7 demonios de María Magdalena, dice el 10. Y dice, y yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él. ¿Quiénes eran los que habían estado con él? Todos los discípulos. Que estaban tristes y llorando. Dice, María Magdalena, después de que se le apareció
les hizo saber a todos aquellos que habían estado con él. Estaban tristes y estaban llorando. Nosotros también no es para menos, sino para llorar y rompir en llanto, sabiendo que el Señor Jesucristo dio todo para que tú y yo tengamos salvación y vida eterna. Lo dio hasta la última gota de su sangre para que tú y yo no fuéramos condenados por nuestros pecados, sino para que tuviéramos salvación y vida eterna. Nosotros sabemos que el Señor nos ha enviado para llevar la palabra tal y como está escrita, no para ponerle, no para quitarle. El propósito de Él solamente es este que dice Él mismo. Aleluya, dice el versículo 11. Ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. ¿Cuántas personas en el día de hoy todavía no lo pueden creer? Que Él haya resucitado. Muchos lo tienen en su casa en un crucifijo, con 2, 3 cortaditas nada más, con 2, 3 lastimaduras, cuando la palabra del Señor enseña que había más de 200 soldados y todos le pegaban en la cara, todos le pegaban con una caña, le escupían, todos se burlaban de Él. Imagínate si son 200 puñetazos en la cara de una persona, la cara quedaría molida. Pero déjame decirte que la gente no quiere creer que mi Señor Jesucristo murió y sufrió demasiado por ellos. Por eso es que todavía continúan en el pecado, continúan en la maldad, creyendo que lo que el Señor Jesucristo fue algo leve, que lo que Él hizo fue algo sencillo. Pero déjame decirte que no fue nada de sencillo. Él vino y nació de María la Virgen y creció por 30 años. Por 30 años él creció y se fortaleció, conoció la palabra, conoció el Antiguo Testamento, conoció las leyes y no puedo ni siquiera dudar de que no las haya cumplido. Seguro que sí las cumplió. Pero déjame decirte que después de que él creció a la edad de 30 años, ahí empezó su ministerio de predicar el evangelio, de enseñarle al mundo y decirle: el reino de Dios, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. ¿Por qué decía que el reino de Dios se había acercado? Porque el Dios mismo estaba entre los hombres y el Dios mismo está entre nosotros. Todavía hasta la fecha de hoy, hasta el día de hoy, Él se mantiene al lado nuestro, porque Él prometió en su palabra que Él estaría hasta el final de los tiempos, hasta los últimos tiempos. Él nos acompañaría y nosotros oraríamos por los enfermos y pondríamos las manos sobre ellos y ellos serían sanados. Y dice que los milagros, Él mismo estaría con nosotros para que esos milagros sucedieran, así como estuvieron con los apóstoles. Continuando con la palabra de Dios, dice: ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. ¿Por qué? ¿Cuál era el motivo de que ellos no creyeran que una mujer lo había mirado? Porque ellos sabían que ella había sido prostituta, porque ellos sabían que ella había sido pecadora, porque no se les hacía posible de que Dios, el Señor Jesucristo, después de haber resucitado, se le haya aparecido a una mujer que fue tan pecadora que le sacaron 7 demonios de dentro de ella. Ellos no querían creer, no querían entender de que ellas habían mirado al Señor, de que habían mirado al ángel, de que les estaba diciendo: ha resucitado, está vivo. ¿Cuánta gente el día de hoy le predicas la palabra, les enseñas la palabra y quieren seguir en las cosas del mundo, quieren seguir en el pecado, quieren seguir en la maldad, porque no creen que mi Señor Jesucristo ya pronto viene a recoger una iglesia que se prepara, una iglesia que está dispuesta a dar el todo por el todo para esperar a su Señor, una iglesia que día con día limpia sus vestidos, limpia sus corazones y está tratando día con día de buscar a aquel que resucitó de entre los muertos, para que en el día que Él diga vámonos, estemos preparados y estemos listos. Continuando con el siguiente versículo 12, que dice: pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Dice: después se les apareció a otros 2
¿Y qué sucedió cuando se les aparece a estos otros dos? Ellos iban de camino al campo o de camino para su casa, qué sé yo, pero se les apareció y tampoco lo reconocieron. Pero dice la palabra del Señor que cuando estas personas le reconocieron, vinieron corriendo a decirle a los discípulos que se les había aparecido también a ellos, que no dudaran, que sí era cierto, que sí estaba vivo. Continuando, dice, ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Tampoco a estos campesinos los discípulos les creyeron. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el motivo que la gente no crea aún las cosas que sabemos que van a suceder? ¿Por qué no las creen? El Señor Jesucristo días anteriores le había dicho al apóstol Pedro: quítate de delante de mí, porque no crees como yo creo. Dice, tu padre es el diablo. Crees, estás pensando solamente por ti. No quieres que vaya a la cruz. Dice, pero yo necesito ir a la cruz, pero voy a resucitar. Acababa de darle su regañada. Acababa de decirle que iba a resucitar. Y le están diciendo y no lo puede creer. La mujer de los que salieron los demonios no le creyeron. A esta pareja de hombres que iban al campo tampoco le creyeron. ¿Qué es lo que debe de ser? ¿O qué modo se le tiene que explicar a la gente para que crean en el Señor Jesucristo? Igual que estos dudaban de que mi Señor había resucitado, el día de hoy cuando tú predicas la palabra, poca gente quiere creer. No, eso es una religión. No, eso es otra religión. Nosotros no estamos predicando religión, estamos predicando al Cristo y no crucificado, sino al Cristo resucitado. Es al que estamos predicando, de que está vivo, y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá, dice la palabra. Es al Cristo que predicamos en este día. Aleluya. Ni tampoco a ellos les creyeron. Finalmente se apareció a los 11. A los 11 se les apareció. Aleluya. Dice, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que les habían visto resucitado. Les regañó diciéndoles, ¿qué les pasa? Si estas personas me han mirado resucitado, ¿por qué no le creen? ¿Por qué no le creen? Muchas de las veces la gente, cuando es mentirosa, no le cree a los mentirosos. ¿Por qué? Porque hay un dicho que dice que como tienes tu corazón, juzgas el ajeno. Pero estos habían estado con Jesucristo. Estos tenían enseñanza. Estos tenían palabra viva. En estos se movía el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué no creían? El Señor les reclamó y les dijo, ¿por qué no han creído a estos que me han mirado resucitado? ¿Por qué? Igualmente, hermano y amigo, en el día que el Señor venga a levantar a la iglesia, las personas que se queden aquí en la tierra, aquellas que no se han querido preparar, aquellas que no han recibido al Señor Jesucristo, aquellas que no se están limpiando día con día y tratando de hacer la voluntad de nuestro Dios, tampoco creerán que mi Señor Jesucristo vino, levantó la iglesia y ya no va a regresar hasta el juicio final, hasta el juicio del trono blanco. Hasta entonces dice que todo ojo le verá, y entonces Él bajará con la iglesia y todo el mundo le mirará. Le mirarán por el Facebook, le mirarán por internet, le mirarán por todas partes del mundo, mirando cuando mi Señor descienda con la iglesia que Él viene a llevarse, a la iglesia que Él viene a llevar. Lo mirarán bajar a los 7 años después de que mi Señor levante a la iglesia. Y tampoco lo van a creer. No lo van a creer. ¿Por qué? Porque la gente no quiere creer. Porque la gente le es más fácil creer la mentira que creer la verdad. La mentira es fácil que el hombre la crea, la mujer la crea. Pero cuando les dices verdad, no lo pueden creer. Si tú les dices que Jesucristo resucitó de entre los muertos y está vivo, no lo pueden creer. Pero diles que una virgen se apareció en tal lugar, en tal arroyo, en tal lugar, y ahí van corriendo a mirar a ver si es cierto. Y ahí le sacan figuras e imaginaciones. ¿Por qué? Porque el hombre
es más fácil creer la mentira que creer la verdad. Pero nosotros predicamos la verdad, predicamos a Cristo, y no crucificado, sino resucitado de entre los muertos, y que promete salvación y vida entera. Y vida entera en la tierra, y vida entera en el cielo, y vida eterna para todo aquel que cree en Él y no se avergüence del Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo por su hermosa palabra que nos enseña que Él ha resucitado y está vivo. Dice el versículo 15: y le dijo, id por todo el mundo. El Señor Jesucristo, después de que los regañó, después de que estuvo con ellos, les da una orden y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Vayan y prediquen el evangelio. Eso es para lo que el Señor nos ha llamado, para ir a predicar el evangelio, para llevar las buenas de salvación al mundo entero. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Bendigo el internet, bendigo el Facebook, bendigo el YouTube, de que ahora, si no necesitamos tomar un caballo o un avión para ir a todas partes del mundo, a través de este medio podemos llevar el evangelio, podemos decirle a la gente, Cristo está vivo, Cristo te puede sanar, Cristo te promete salvación y vida eterna, Cristo te ama, porque en la cruz del Calvario fue capaz de morir por ti y por mí. Bendito sea este medio. Mientras que el Señor nos permita, predicaremos por este medio y llegaremos más rápido a los confines de la tierra, llevando el evangelio, diciéndoles que mi Señor Jesucristo les dio el mandamiento, ir y predicar el evangelio, ir y predicar, aleluya, y les dijo, ir y predicar, aleluya, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio. Ir y predicar el evangelio, pero a todo el mundo. Ir por donde quiera, ir por donde vayas, ir por todos los lugares donde te muevas. Predica el evangelio. Di que Cristo sana, di que Cristo está vivo, di que Cristo ama, di que Cristo murió en la cruz del Calvario para darle vida a todo aquel que sea capaz de escucharte. Aleluya. Y dice, continúa diciendo, ir y predicar el evangelio por todo el mundo a toda criatura. Y aquí está algo bien tremendo que continúa en el versículo 16 y dice, el que creyere y fuera bautizado será salvo. El que creyere y fuera bautizado será salvo. Hermano, ¿de qué estás hablando? Yo me bautizaron cuando católico, cuando estaba chiquito, mi papá consiguió un padrino y una madrina y me llevaron a bautizar. Ya estoy bautizado. Pero no, aquí mi Señor Jesucristo dice, el que creyere y fuera bautizado. Cuando somos pequeños nadie creemos. Otra gente está haciendo cosas que no están escritas en la palabra para bautizarnos. Pero la Biblia dice, el que creyere y fuera bautizado, este será salvo. Tú quieres ser salvo, conoce a Jesucristo. Dice, el que creyere y fuera bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Mas el que no creyere será condenado. Entonces, si usted y yo conocemos la palabra de Dios, conocemos el evangelio, nos damos cuenta que Jesucristo resucitó de entre los muertos y nos ha dejado un mandamiento de ir y llevar su palabra, de ir y predicar su palabra, no nos podemos detener, porque es necesario que la gente crea, que la gente mire milagros, que la gente mire sanidades, para que vengan al conocimiento del Señor Jesucristo y puedan ser bautizados, puedan ser creyentes, reciban a Jesucristo y puedan bautizarse para que puedan ser salvos. Pero ¿qué de aquel que se burla del evangelio y no se va a bautizar ni va a creer en Jesucristo? Dice que entonces será condenado. ¿Y por qué va a ser condenado? Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales, hay señales para aquel que cree, hay bendición para aquel que cree. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Crees? Estas señales te van a seguir.
si verdaderamente crees con todo tu corazón, estas señales son para ti y son para mí. Son señales de parte de Dios. Son regalos para todo aquel que cree. Mi alma alaba al Señor Jesucristo. Y estas señales le seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Dice, en el nombre de Jesucristo podremos echar fuera demonios. Así como Él tuvo la capacidad de decir a los demonios de María Magdalena, salgan en el nombre de Jesucristo. Nosotros podemos decir en el nombre de Jesucristo, todo espíritu demoníaco, todo espíritu de lascivia, todo espíritu de mentira, todo espíritu de idolatría, fuera en el nombre de Jesucristo, y estos espíritus saldrán. Todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de cáncer, fuera en el nombre de Jesucristo, y saldrá en el poder de la palabra que está escrita, y la palabra que creemos. Saldrá toda enfermedad, todo espíritu de muerte, todo demonio de cáncer, saldrá fuera en el nombre poderoso de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque dice el que creyere, y dice, y en mi nombre echarán fuera demonios, y hablarán nuevas lenguas. Nosotros hemos sido bautizados con el Espíritu Santo y tenemos capacidad de hablar en otras lenguas. Y esas son lenguas que vienen de parte de Dios, regalos de parte de Dios. Dice Pablo, esas lenguas son para que te edifiques tú con Dios. Predicando, no puedo estar hablándote en lengua porque no me entenderías. Pero cuando yo oro en el Espíritu, oro en lenguas, y dice el apóstol Pablo que entonces estamos hablando directamente con Dios. Aunque nosotros no sabemos lo que estamos hablando, dice, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y lo que oramos, lo que intercedemos, el Señor lo entiende y lo conoce. Por eso dice, y hablarán nuevas lenguas, echarán fuera demonios. Tenemos capacidad de echar fuera demonios en el nombre precioso de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque hemos creído en Él, porque nos hemos bautizado en el nombre del Señor y estamos capacitados para llevar el Evangelio a donde el Señor nos envíe a llevar su santa y hermosa palabra. Dice, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Sobre los enfermos pondremos las manos y los enfermos van a sanar. Y no es porque nosotros los sanemos, sino porque Jesucristo en nosotros tiene capacidad para que pongamos las manos sobre los enfermos y los enfermos sean sanados. ¿Y sabes qué? Ahorita con esta forma de predicar, con este internet, con este Facebook, nosotros no tendremos que ir hasta donde te encuentras y ponerte las manos. Solo cree y pon tu mano de contacto en el teléfono y cree que el Señor Jesucristo te sana, y no hay nada imposible para el Señor Jesucristo. Él te sana en el nombre poderoso de Cristo Jesús. No importa la enfermedad que tengas. Muchas de las veces el enemigo pone enfermedades, o Dios también las permite, las enfermedades, quizá para que tú y yo nos acerquemos al Señor, para que tú y yo le conozcamos, para que tú y yo sepamos que nuestro Dios tiene poder para sanar. En una ocasión los apóstoles le preguntaron, Señor, este que está ciego, ¿quién pecó? ¿Su padre o su madre, o pecó él? Y el Señor Jesucristo le dijo, ni su padre, ni su madre, ni él. Él está ciego para que sea la gloria de Dios glorificada en él, para que él sea sanado y la gloria de Dios sea manifestada. ¿Cuántas personas están enfermas que en esta hora quisieran ser sanados? Déjame decirte que no es por tu pecado, no es por tu maldad, sino para que la gloria de Dios sea manifestada en tu vida y tú seas sanado o sanada y le puedas dar la gloria y la honra a Jesucristo. No le den la honra a nadie más, porque si te sana Jesucristo, dale la gloria y la honra a Él y di que Él te sanó. No vayas a ser sanado y como algunas personas luego le dan el milagrito a otra persona que no fue la que lo sanó y terminan enfermándose de nuevo. Déjame decirte que nuestro Dios tiene capacidad, tiene poder y autoridad
para sanar al enfermo. No importa la distancia donde tú te encuentres, donde tú estés, para Dios no hay nada imposible. Solamente cree. Dice la palabra que para el que cree nada le es imposible. Nada es imposible para el que cree. Y si tú y yo creemos, dice la Biblia que si dos se ponen de acuerdo, con dos es suficiente para que mi Señor haga milagros y haga sanidades. Dice el versículo 19, continuando, dice así: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo. Después de que el Señor Jesucristo les dio el trabajo, les mandó lo que tenían que hacer, ir y predicar el evangelio, bautizarlos en el nombre del Señor y decirles que el Cristo de la gloria estaba vivo, dice que fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. ¿Dónde está Jesucristo? A la diestra de Dios. Y déjame decirte que en el cielo nadie muere. Si mi Señor está en el cielo, está vivo. Él está vivo a la diestra del Padre, esperando que tú y yo verdaderamente nos compongamos. Verdaderamente tú y yo recibamos a Jesucristo. Que tú y yo le reconozcamos como el Hijo de Dios. Que tú y yo le recibamos en nuestro corazón para salvación y vida eterna. Eso es lo que Él está sentado esperando ya por más de 2000 años. Él ha tenido paciencia contigo y conmigo, y ahora necesitamos amarle, respetarle y buscarle en espíritu y en verdad, porque Él quiere que tú y yo le pertenezcamos solamente a Él. Dice el 20, y ellos salieron, predicaron en todas partes, salieron y predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando las palabras con las señales que les seguían. Amén. Dice, y el Señor Jesucristo andaba con ellos. Después de que Él se sentó a la diestra del Padre, todavía, como Él es omnisciente, todavía los acompañaba. Dice, y les acompañaba y las cosas sucedían. Había testimonio, dice, y ayudándoles el Señor. ¿Quién les ayudaba? El Señor. Y dice, y confirmando las palabras con las señales. O sea que las palabras que nosotros demos, las palabras que ellos daban, los apóstoles, porque estaban haciendo la voluntad del Señor Jesucristo, de ir y predicar el evangelio, de acuerdo a las palabras que el Señor hablaba, que los apóstoles hablaban, ellos también predicaban el evangelio. Y el Señor se manifestaba en el cuerpo de aquellas personas que eran sanadas. Quizá primeramente recibían a Jesucristo y luego eran bautizados y quizá luego eran sanados. O quizá el Señor los podía sanar en el momento. ¿Por qué? Porque muchas de las veces no es necesario. Debemos de recibir al Señor en nuestro corazón y bautizarnos. Pero para el Señor sanar a una persona, quizá aunque no esté bautizada, aunque no le haya recibido, porque dice la palabra de Dios que también los milagros son para aquellos que no conocen al Señor, para que le conozcan, para que le crean, porque Él se va a manifestar en aquellos que no le han conocido, en aquellos que verdaderamente le quieren conocer, les puede sanar, les puede dar vida y les puede dar salud. Por eso es de que el Señor quiere que usted y yo, hermano, amigo, le conozcamos. Déjeme decirle que mi Señor Jesucristo, Él no vino a hacer una iglesia hermosa, una iglesia grande, de paredes muy altas, quizá de 2 pisos o 3 pisos, no. Él vino a hacer una iglesia corporal. Él dice que usted y yo somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Y cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, cuando nosotros le recibimos en nuestro corazón, entonces Él viene a morar dentro de cada uno de nosotros. Y dice la palabra que ahora Él ya no mora en templos hechos de mano, sino que ahora mora en el cuerpo de cada uno de aquellos que le recibimos, en el corazón de cada uno de nosotros. Cuando le hemos recibido, cuando le hemos dicho: Señor Jesucristo,
te reconozco como mi Señor. Sé que soy pecador, sé que he pecado por muchos años, Señor, y mi pecado me ha llevado casi al mismo infierno, Señor. Pero hoy reconozco, Señor, de que tú eres mi Dios y que tú me puedes perdonar y que tú me puedes salvar. Déjame decirte que para mi Señor no hay nada imposible, que si nosotros nos arrepentimos, que si verdaderamente le entregamos nuestro corazón, Él nos limpiará de todo pecado. Así como a María Magdalena le sacó los 7 demonios de su cuerpo, así puede sacar de nosotros, no 7, quizás 100 o quizás los que tengamos. Los que tenga la persona que no ha recibido a Jesucristo, el Señor puede sacar toda enfermedad, todo espíritu inmundo, todo demonio. ¿Por qué? Porque para Él no hay nada imposible y Él quiere una iglesia limpia, una iglesia pura, una iglesia que día con día se prepara para ir a la gloria eterna. Te puedo preguntar, ¿estás preparado para ir a la gloria eterna? ¿Estás preparada para recibir sanidad? ¿Estás preparado para ir a la gloria eterna con el Señor y deleitarte toda una eternidad con Él? ¿Le has entregado tu corazón? ¿Eres capaz de reconocer que sin Él no puedes llegar al cielo? ¿Eres capaz de decirle, Señor, si tú moriste en la cruz del Calvario, moriste por mí, para que mis pecados fueran limpiados, para que mis pecados fueran perdonados? Que el Señor dice que ahí en la cruz del Calvario nuestros pecados fueron en Él. Todos nuestros pecados nosotros lo crucificamos, no lo crucificaron los judíos, no lo crucificaron los sacerdotes. Nosotros con nuestra desobediencia, nosotros con nuestras maldades, con nuestros pecados, nosotros crucificamos al Señor Jesucristo. Y tuvo a bien ir a morir en la cruz del Calvario por ti y por mí, para darnos salvación y vida eterna. ¿Estás dispuesto a entregarle tu corazón al Señor? ¿Estás dispuesto a reconocer que con Cristo puedes llegar a la gloria eterna, pero sin Él no podrás llegar a la gloria eterna? Por eso dice la palabra que leímos: el que creyere y fuera bautizado, éste será salvo. Es necesario entregarle el corazón al Señor Jesucristo y ir a donde esté un pastor, un evangelista, para que te bautice y que le diga: Señor, yo recibo el bautismo, Señor. Porque allá Nicodemo en Juan 3 le dijo a Nicodemo: Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. De la única forma que tú puedes entrar al cielo es si nacieres de nuevo. Nicodemo le preguntó: Señor, ¿cómo un hombre viejo puede entrar al vientre de su madre y volver a nacer? Nicodemo, no te digo que volverás a nacer del vientre de tu madre, sino del agua y del espíritu. Del agua y del espíritu necesario es que nazcas de nuevo. Primeramente del espíritu, que reconozcas que yo soy Dios, que reconozcas que yo soy Jesucristo y que he venido a salvar al mundo. Y el otro paso, que seas bautizado. Por eso le dijo el Señor que seas nacido de nuevo del agua y del espíritu. Y ahora nosotros también necesitamos ser nacidos del agua y del espíritu para poder llevar la vida eterna a su hermoso final, aquel día cuando estemos con el Señor Jesucristo, porque es una promesa, es un regalo que Él nos ha hecho a cada uno de nosotros. Si estamos dispuestos a entregarle el corazón al Señor Jesucristo, si verdaderamente deseamos con todo nuestro corazón decirle: Señor, te necesito. ¿Cuánta gente en este momento está mala de COVID y quizás está casi partiendo de este mundo? ¿Cuánta gente tiene cáncer? ¿Cuánta gente tiene tumores, enfermedades graves, pero tiene temor o no quiere creer, así como María, como los apóstoles no le creyeron a María ni a los otros dos que se les apareció el Señor Jesucristo cuando iban camino al campo? ¿Cuánta gente tampoco quiere creer que el Señor la puede sanar o el Señor te puede sanar? Lo único que el Señor quiere es que le entregues tu corazón, que le digas: bienvenido, Señor Jesucristo, ven a mí, Señor, límpiame, purifícame, quita de mí todo aquello que te desagrade, Señor. El Señor quiere que usted y yo le entreguemos el corazón
y que verdaderamente sea para Él para siempre. Que no en un corto tiempo después de que nos sane, nos olvidemos de Él. Mucha gente ha sanado de cáncer, se reunían en una iglesia, se deleitaban, cantaban, se gozaban. Pasaron 2 años que el Señor sana a estas personas y ya nunca más vuelven a la iglesia. El Señor Jesucristo, una ocasión entrando a la casa de Pedro, dice que tocó el cuerpo de la suegra de Pedro, porque Pedro tenía una suegra, y tenía suegra, tenía mujer, aunque los sacerdotes no tengan, pero Pedro tenía una mujer y tenía una suegra. Y cuando esta mujer fue tocada por el Señor Jesucristo, al momento fue sanada. ¿Y qué fue lo que hizo? Dice la Biblia que se levantó inmediatamente y servía al Señor. ¿Cuánta gente es sanada por el Señor y no vuelven a servir al Señor? Solo se llevan la bendición, se quedan con la sanidad y no quieren saber del Señor nada. Pero en aquel día el Señor les dirá: por cuanto no fuiste creyente y bautizado, no mirarás la gloria eterna. Pero ahí está escrito en la palabra: el que creyere y fuera bautizado, este será salvo. Y el que no creyere, este será condenado. ¿Por qué? Porque nos deja la libertad a nosotros de aceptar o rechazar. Dios no va a obligar a nadie, aunque en Juan 3:16 dice que de tal manera amó al mundo y nos sigue amando. Un mundo pecador, un mundo que no se arrepiente, un mundo que sigue en pecado, sigue en maldad y no hay arrepentimiento y todavía no quieren recibir al Señor. Pero déjame decirte que el día viene y la hora es de que los verdaderos adoradores adoremos al Señor en espíritu y en verdad. Te doy gracias en esta tarde por verme acompañado, aunque empecé un poquito más pronto. La semana pasada no sirvió, no puse atención, no había voz en el teléfono, no sé por qué no salió la voz, pero déjame decirte que en el otro teléfono sí se grabó. Y si te gustaría mirar la predicación de la semana pasada, lo único que tienes que hacer es ir al YouTube. En el YouTube ahí me encuentras como Guadalupe Vázquez Predicación. Ahí vas a encontrar todas las predicaciones que regularmente predicamos en este canal. Cuando no entra directamente al Facebook, entra al YouTube. Así es de que tratamos de una forma o de otra que la palabra llegue al corazón de las personas. Y que mi Señor las bendiga, que mi Señor les haga sentir cuánto Él nos ama. Te pido que en esta tarde, quizá no hay nadie en el momento, pero las personas que haya enseguida o las que vayan a escuchar esta predicación, que repitan conmigo para que reciban al Señor Jesucristo en su corazón. Solamente díganle: Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador, reconozco que estoy enfermo, estoy enferma. Y reconozco que en ti hay salud, hay salvación y vida eterna. Yo te recibo en mi corazón, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y te pido, Señor, que sanes mi cuerpo enfermo, Señor. Lo pongo en tus manos, Señor. Reconozco que sin ti no podré llegar al cielo, Señor. Pero te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Y que aquel día mi nombre esté escrito y nunca sea borrado, Señor. Permíteme adorarte cada día, glorificarte cada día. Abre mi mente y mi entendimiento para escuchar tu palabra, para conocer tu palabra, para ser salvo, para ser salva. Te doy gracias, Señor Jesucristo. Yo rechazo todo espíritu de idolatría, Señor. Todo espíritu de enfermedad, yo lo rechazo, Señor. Espíritu de cáncer, te arrojo fuera en el nombre de Jesucristo. Y me declaro sano, sana, para la gloria del Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Declaro que estoy sano, declaro que estoy sana, de acuerdo a la persona que esté orando, en el nombre de Cristo Jesús. Bendiciones, bendiciones. Nos miramos el próximo martes, si el Señor así nos lo permite, porque estaremos gozándonos una vez más, si el Señor nos presta la vida, el siguiente martes a las 6:30, si el Señor lo permite. El día de hoy empezamos la enseñanza un poco más temprano, porque está demasiado frío, pero déjame decirte, el calor del Espíritu Santo esté en tu vida,
el calor del Espíritu Santo toque tu cabeza a los pies y que el fuego de su Espíritu Santo te sane completamente para la gloria del Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendiciones, bendiciones. Nos miramos el próximo martes. Hasta luego.